Bien, buenos días. Acabamos de terminar el estudio del Evangelio de Marcos. El día anterior terminábamos con este último capítulo, el 16. Entonces pues vamos a tener un repaso del capítulo y también pues muy por encima un repaso del Evangelio, ¿no? Y bueno, vamos a leer el capítulo 16 una vez más. Después haré yo ese repaso y después pues abriremos el micrófono para que todos los que lo deseen pues puedan compartir algo que quieran destacar de este capítulo o de todo el Evangelio, ¿no? Que hemos estado estudiando en las semanas, incluso meses anteriores, ¿no? Pues que el que lo desee pueda compartir algo con el grupo, que haya aprendido o que le haya hablado a nivel personal. Bien, pues leemos entonces el 16, un capítulo cortito. Lo leemos una vez más y hacemos el repaso. Mira. Amén. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiereis cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que le habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor con firmeza, confirmando las palabras con las señales que le seguían. Amén. Bien, pues este ha sido una vez más el capítulo 16. Este es el final de este libro llamado el Evangelio de Marcos, ¿no? Si os acordáis, todo empezaba con el primer versículo del capítulo 1, versículo introductorio al libro, en el que Marcos escribe así, dice: principio del Evangelio
de Jesucristo, Hijo de Dios. Con lo que Él nos está introduciendo de qué va a escribir en este libro que hemos estado estudiando, ¿no? Esta es la buena noticia, que eso significa Evangelio, de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y eso es lo que hemos estado estudiando en todos estos capítulos. Pues hemos estado acompañando a Jesús y hemos leído acerca de muchas de las cosas que Él hizo. Decíamos que Marcos se enfoca más en lo que Jesús hizo que en lo que Él dijo. Por eso de los 4 evangelios, este es el que contiene menos de su enseñanza. Los otros evangelios pues tienen más enseñanza de Jesús. También sus hechos, pero Marcos sobre todo se enfoca en sus hechos, ¿no? Y sus hechos son milagrosos. Y esto es lo que llamó tanto la atención de la gente, y por eso Marcos también destaca la reacción, el efecto que la vida de Jesús producía en las personas. Entonces, a lo largo del Evangelio pues abundaban esas expresiones como que la gente se maravillaba o estaba admirada o que nunca habían visto algo así. Y finalmente pues las multitudes le seguían a Jesús. La mayoría creía que Jesús venía de Dios. Algunos decían que era un profeta, otros que era un gran maestro enviado de parte de Dios, y otros creían que Él era el Mesías. El Mesías era la persona que había sido profetizada durante muchos siglos de la historia de Israel, pues Dios había anunciado que traería al Mesías. Y el Mesías, pues, era un rey. Él vendría para establecer el reino de Dios. Y él mismo, en representación de Dios, reinar, ¿no? Como Dios entre los hombres, ¿no? En un reino que nunca terminaría. Y algunos de los que vieron a Jesús, de los que vieron lo que Él hacía, los que le escucharon, pues llegaron a esta fe, que Él era esa persona, que Él era el Mesías. Marcos mismo nos introduce así el Evangelio, ¿no? La buena noticia de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Porque eso es lo que significa la palabra Cristo, Mesías, ¿no? Por eso Jesús, cuando comienza a predicar, Jesús ha estado unos 3 años y medio más o menos viajando por la tierra de Israel, predicando y haciendo todas sus obras, sanando, liberando a las personas de influencias o posesiones satánicas, ¿no? Vemos que él, su predicación, Marcos la resume así, ¿no? Diciendo, el reino de Dios ha llegado, ¿no? Arrepentíos y creed el Evangelio, ¿no? Así eso lo leíamos en el capítulo 1, en el versículo 15, como Marcos resume así la predicación de Jesús, ¿no? Bien, pues esto ha sido todo lo que hemos estado estudiando. Hemos visto, pues como decíamos, sanar enfermos, expulsar demonios y así pues rescatar las vidas de muchas personas. Lo hemos visto haciendo grandes señales como caminando sobre el agua, calmando la tormenta, multiplicando la comida, unos pocos panes y peces para dar de comer a una multitud, ¿no? Y a lo largo de toda su trayectoria, de todas estas obras milagrosas, estas señales, pues él iba llamando a más y más personas que
cuando respondían, pues se convertían en discípulos, ¿no? Discípulos de Jesús. Es decir, personas llamadas por Él para empezar una nueva vida, aprendiendo de Jesús, ¿no? Y pues siguiéndole a Él como Señor, ¿no? Como el Mesías. Y entre todos esos discípulos, pues Él seleccionaría a 12, a los que llamaría apóstoles, ¿no? Que podríamos decir que serían como el liderazgo de todos sus discípulos, ¿no? El equipo pastoral. Bien, pues esto es todo lo que hemos estado leyendo y aprendiendo. Hay algunos capítulos clave aquí en este Evangelio. Uno de esos es el capítulo 8, en el que Jesús, hablando aparte con sus apóstoles, les pregunta acerca de qué es lo que la gente decía de Él, y después, de una forma más específica, les pregunta por la fe que ellos tenían, ¿no? Ya llevaban un tiempo con Jesús, y entonces les pregunta, bueno, ¿y vosotros? ¿Qué es lo que vosotros decís de mí? ¿Cuál es vuestra fe? En este tiempo que lleváis conmigo, ¿qué es lo que creéis acerca de mí? ¿Quién soy yo? Y ahí es donde aparece esa confesión de Pedro, en representación de los discípulos, cuando dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y bueno, Jesús pues va a confirmar esa afirmación, ¿no? Como leíamos en Mateo, diciendo que eso venía directamente de Dios, esa revelación, y que sobre esa roca, podríamos entender, sobre esa confesión de fe, Jesús iba a construir su iglesia. Sí, tiene una pregunta. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Es el Dios? Sí, Jesús es Dios, ¿dices? Yo como comprendo que Jesús es Dios. Sí, la Biblia llama a Jesús Dios. Yo he tenido una discusión acerca de eso con una persona que es evangélica y dice que es el Hijo de Dios, pero en ningún lado de la Biblia se dice que es Dios. Sí, se dice en varios lugares. Sí, por ejemplo, el comienzo del Evangelio de Juan llama a Jesús Dios. Dice que en el principio existía la palabra y que la palabra existía en el principio con Dios y que la palabra era Dios, dice Juan, ¿no? Y luego un poquito más adelante dice que esa palabra, o el verbo, como lo traduce la Reina Valera, se hizo hombre, ¿no? Se hizo carne. Entonces nos presenta a Jesús. Pero hay más sitios, por ejemplo, el apóstol Pablo en Filipenses 2 dice de Jesús, dice que Él existía, muy parecido a lo que dice Juan, ¿no? En el principio, dice, siendo en forma de Dios, no le importó el ser igual a Dios como algo a lo que agarrarse, sino que se hizo un hombre, ¿no? Eso es Filipenses 2, ¿no? Entonces Pablo también ahí lo dice muy claramente. También en Colosenses capítulo 2, creo que el versículo 8 me parece, dice que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de Dios. En Hebreos también, por ejemplo en el capítulo 1 de Hebreos, dice que Jesús es la imagen misma de la sustancia de Dios. O sea, de lo que Dios es, todo eso es Jesús, ¿no? El apóstol Pablo nos dice que Él es la imagen visible del Dios invisible, ¿no? O sea que ver a Jesús es ver a Dios. Eso es lo que nos dice, ¿no? Mateo, cuando comienza su evangelio, citando una profecía del Antiguo Testamento, dice que Jesús es Dios con nosotros. Y Jesús mismo le dijo a sus discípulos, como leemos en Juan 14, que el que le veía a Él, veía al Padre. Entonces, claro, la Biblia sí que llama a Jesús Dios. Ahora, cuando decimos el Hijo de Dios,
pues estamos hablando de ese ser que vino a este mundo, que se hizo un hombre, ¿no? Y que, así como era un hombre, su naturaleza también era la de Dios. Es como la fusión entre Dios y los hombres. Y a ese la Escritura le llama el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, Jesús, ¿no? Bien, pues este capítulo es clave, el capítulo 8, ¿no? Estamos haciendo un repaso del Evangelio de Marcos, un repaso breve. Tenemos esa confesión tan importante del apóstol Pedro, en representación de todos los discípulos, y es esa fe precisamente la que hace que uno se vuelva discípulo, ¿no? Y Jesús mostró ese interés personal por saber cuál es la fe de cada uno, ¿no? Cuando uno escucha a Jesús, cuando uno le conoce, cuando trayéndolo a nosotros, cuando hemos leído sobre su vida, cuando nos han hablado de él, cuando empezamos a conocerle, pues todos llegamos a una conclusión personal, ¿no? Todos llegamos a una fe, ¿no? Y cuando llegamos a esa fe, que señala aquí el apóstol Pedro, de que Jesús es el Hijo de Dios, y entonces como tal nos comprometemos con Él, nos hacemos sus discípulos, le entregamos nuestra vida, estamos dispuestos a empezar de nuevo, siguiéndolo a Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador, pues esa es la conversión, nos hacemos sus discípulos, ¿no? Y eso es lo que vemos aquí en este capítulo 8, ¿no? Y también después de esa confesión, pues Jesús, como hizo también en otras ocasiones, les habla a los discípulos de su misión. Él había venido no solamente para hacer todas esas obras milagrosas y para enseñar acerca del reino de Dios y revelarnos al Padre, sino para dar la vida, ¿no? Él vino a dar la vida como una muestra de amor, ¿no? Del inmenso amor que Dios tiene por nosotros, pero también porque era lo necesario para nuestra salvación. Él tenía que morir pagando el castigo que nuestros pecados merecen, ¿no? Él ocupó el lugar del pecador, siendo inocente, siendo justo, ¿no? Él en esa cruz cargó la culpa de nuestros pecados. Y de esa manera, porque esa era la razón principal por la que había venido, de esa manera a todos los que creen, sus pecados les quedan perdonados. Lo que Jesús hizo se aplica a nosotros. Y esa es la buena noticia de la salvación que encontramos en el Evangelio. Es que Jesús, el Hijo de Dios, ha venido, ha traído su reino, ¿no? Y Él mismo pagó para el perdón de nuestros pecados. Bien, y así, pues Jesús lo anunció a sus discípulos. Otro versículo clave, o versículos claves, los tenemos en ese mismo capítulo 8, cuando Jesús le dice a sus discípulos que así como Él iba a dar la vida, Él esperaba lo mismo de todos sus discípulos. Él les dice, como leemos en Marcos 8, versículo 35, ¿no? 34 en adelante, les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa es la actitud
que Jesús espera de todos sus discípulos. Que así como Él dio la vida por amor a nosotros, nosotros también estemos dispuestos a dar la vida cada día, por amor a Él. Que estemos dispuestos a seguirle a Él, poniéndolo a Él primero. Negándonos a nosotros mismos, poniendo nuestros propios deseos, nuestros planes, nuestros sueños, nuestra propia voluntad en segundo lugar para seguir a Cristo, ¿no? Para ponerle a Él primero y dar nuestra vida por amor a Él, ¿no? Y de la misma manera dar nuestra vida unos por otros, ¿no? Esa es la enseñanza de Jesús. Bien, tenemos un versículo clave de este Evangelio, que es Marcos 10:45. También lo habíamos comentado en su día. Nos habla precisamente de la misión de Jesús. Y este versículo, pues, marca el final de la primera parte del Evangelio de Marcos y el inicio de la segunda. Algunos dividen este Evangelio en dos partes. La primera relata, pues, el ministerio de Jesús en la tierra, que como decíamos ocupó unos 3 años y medio, más o menos. Y entonces pues hemos visto muchas de las obras de Jesús, de sus milagros, su enseñanza, que como decíamos Marcos no se centra en ella. Y a partir de este versículo en adelante, pues entramos en la última semana de Jesús, donde Jesús va a entrar a Jerusalén y esos últimos días en los que Jesús también va a hacer algunas señales y bueno, va pues a dar sus últimas enseñanzas, va a tener un debate público con los líderes judíos, religiosos. La tensión ha ido creciendo. Jesús los denuncia públicamente, denuncia su hipocresía y ellos pues conspiran la muerte de Jesús, ¿no? Judas Iscariote va a acordar con ellos el entregarle y vemos cómo le va a traicionar y cómo finalmente lo van a apresar y lo van a llevar a la cruz, ¿no? Pero en el versículo 45 de Marcos 10, Jesús dice esto acerca de sí mismo, ¿no? Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y así es como Jesús resume a lo que había venido. Él había venido a servir y a dar la vida, ¿no? Siendo el Hijo de Dios, siendo el Rey prometido, la máxima autoridad, Él vino a servir. Lo cual nos enseña el ejemplo que Él nos dio, ¿no? A nosotros, sus discípulos, Jesús nos enseña este tipo de vida, ¿no? Como discípulos de Jesús, Él espera de nosotros que nos sirvamos unos a otros, que seamos humildes, que no busquemos posición, poder, que no busquemos estar por encima de los demás. Jesús dijo esto después de que 2 de sus discípulos le habían pedido posición. Le habían dicho, Jesús, cuando empieces a reinar, queremos estar uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, ¿no? Y los otros discípulos cuando se enteran se enfadan. Y Jesús les enseña esto, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo que Él nos dejó. Jesús estableció una familia a la que llamó iglesia, la comunidad de discípulos, la comunidad cristiana, y Él nos enseñó que en su comunidad de discípulos Él quiere que las cosas funcionen por amor.
y que nos sirvamos unos a otros, que no busquemos estar por encima, sino que por amor nos pongamos por debajo para servirnos. Que seamos humildes, como Él lo fue, y que cumplamos con... En el mundo no se lleva eso, lo sabemos, ¿no? Es lo contrario del mundo. Claro. Así es. Bien, pues así va a terminar el Evangelio. Tenemos esa última semana de Jesús y finalmente pues estuvimos leyendo cómo arrestan a Jesús, lo someten a un juicio ilegal, después lo llevan a Pilato, al representante romano, que también juzga a Jesús y aun encontrándolo inocente, lo va a declarar culpable por la presión de los judíos. Entonces así se va a cumplir pues todo lo que Jesús ya había anunciado, lo que estaba escrito, ¿no? Y Jesús es sometido a esa tortura y finalmente muere clavado en esa cruz, ¿no? Y bueno, y así llegamos al último capítulo, que es el que hemos leído hoy, y es el último que hemos estado estudiando, que es el capítulo de la victoria, ¿no? Jesús murió cumpliendo con lo que estaba escrito, pagando por nuestros pecados para que pudiésemos ser salvos, y al tercer día resucitó. Jesús se levantó de la muerte y se levantó con un cuerpo celestial que ya nunca morirá, con el que un día regresará. Esto también lo estudiamos en Marcos 13. Jesús prometió regresar. Él dio unas señales de cómo estaría el mundo cuando Él vaya a volver. Estuvimos hablando de todo eso, del anticristo, de la persecución final, y Jesús volverá. Y cuando Él regrese, Él definitivamente establecerá el reino de Dios. Traerá juicio, quitará la maldad, ¿no? Y restaurará el mundo, ¿no?, a la intención original de Dios, ¿no? Jesús acabará con la corrupción. Bien, pues Jesús resucitó y Él prometió vida eterna y resucitar a todos los que crean en Él, a todos los que respondan a su llamado y se entreguen a Él, ¿no? Bien, pues así termina el Evangelio de Marcos. Jesús se aparece a sus discípulos resucitado. Y finalmente, ya lo último que tenemos es lo que llamamos la Gran Comisión. Es esa misión final que Jesús transmite a sus discípulos. No solamente a los que estaban ahí con Él, sino a todos los que vendrían después, incluyéndonos a nosotros. ¿En qué consiste ese encargo final de Jesús? ¿Quién se acuerda? Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. ¿Por dónde? Todo el mundo. Por todo el mundo. Jesús manda a sus discípulos, ¿no?, a esparcirse, a viajar por todo el mundo. Y les dice que esa buena noticia de la salvación se la lleven a todas las personas, por todo el mundo. Y Jesús añade en el versículo 16, el que creyere y fuere bautizado, el bautismo representa eso, ¿no? Representa nuestra fe en Cristo, representa que hemos empezado una nueva vida en Él, ¿no? El que creyere será salvo, pero el que rechace ese mensaje, el que no creyere, dice Jesús, será condenado, ¿no? Y ahí tenemos la gran importancia y la urgencia de la misión que Jesús nos dejó, de predicar el Evangelio, ¿no? Es un mensaje el que llevamos en nosotros,
que Jesús nos encargó transmitir a todos, que marca el rumbo eterno de las personas, salvación o condenación, dependiendo de la respuesta que uno dé al Evangelio. Es a través de nosotros, de sus discípulos, que Cristo mismo llama a las personas. Entonces, cuando uno responde al mensaje que transmitimos, es a Jesús mismo el que están respondiendo, ya sea para bien o para mal, ya sea para recibir su mensaje y recibirlo a Él o para rechazarlo, ¿no? Bien, pues ese es el gran encargo, la gran comisión que Jesús nos dejó. Jesús prometió respaldar ese mensaje con su poder, haciendo señales, ¿no? Entre ellas, pues Él habló de sanidad, ¿no? Y otras. Y ya finalmente lo que tenemos ahí en los últimos 2 versículos es que Jesús se marcha, ¿no? Dice, leemos los versículos 19 y 20. Ana, ¿quieres tú leerlos? Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Pues así termina el Evangelio. Jesús marchándose, como dijo, con la promesa de regresar, y los discípulos haciendo lo que Jesús les mandó. Dice, saliendo, predicaban por todas partes. Esto cuando estudiamos el libro de Hechos es la historia de la Iglesia en sus primeros años, ¿no? En las primeras 3 décadas. Entonces, el libro de Hechos nos relata cómo los discípulos del primer siglo vivieron cuando Jesús se marchó. Y lo que tenemos es precisamente eso, que se dedicaron a viajar predicando el Evangelio, ¿no? Y así pues otros se convertían y eran salvos, ¿no? Entonces el Evangelio termina así, Jesús marchándose con la promesa de regresar y los discípulos cumpliendo con la misión que Jesús les encargó. Y así llegamos hasta nuestros días, ¿no? También nosotros debemos cumplir con la misma misión hasta que Jesús regrese, ¿no? Estamos esperando su regreso, que Él vuelva a esta tierra, ¿no? Y que aumente la fe, que nos va predicando todo y que aumente la fe a nosotros. Que fortalezca nuestra fe, ¿no? Así es. La palabra de Dios fortalece nuestra fe. Bien, pues este ha sido un resumen muy por encima del Evangelio de Marcos que hemos estado estudiando en las semanas y meses anteriores. Con esto terminamos el libro. Ahora pues damos lugar a que todos los que lo deseéis podáis compartir algo de, ya sea de este último capítulo o del Evangelio. El Evangelio de Marcos en todo este tiempo que hemos estado estudiándolo. ¿Qué os gustaría resaltar? Algo que hayáis aprendido, que os haya llamado la atención, que creáis que puede ser bueno así de compartirlo, o quizá que de alguna forma os haya hablado a nivel personal. ¿Qué os gustaría compartir ahora con el grupo del Evangelio de Marcos o del capítulo 16, como queráis, ¿no? Bueno, entonces empezamos por allá o... No, según cada uno vaya. Sí. Bueno, del amor que tiene Dios por su creación, porque Él vio que toda la creación iba a ser
se iba a perder. mm, No iba a quedar nada en este mundo, ninguna persona. Y por amor a su creación, Él, siendo Dios, se hizo hombre para ser como nosotros, con carne, hueso, y poder así vencer la maldad, entregando su vida por nosotros. Y así poder Él vencer esa maldad que había en el mundo, en cada ser humano, y que Él se presentó como un hombre común, siendo Dios, para poder hacer sufrir como se sufre como nosotros, tener los pensamientos, los dolores y también los sentimientos que tiene el ser humano, y así Él poder sacar lo bueno de cada persona y poder vencer lo malo. Entonces Él, siendo Dios, murió en una cruz para poder vencer al malo, y sufrió como se sufre acá en la carne propia. Sufrió sus dolores de golpes, de azotes, humillado, lo escupieron, le golpearon, le clavaron una corona porque él decía que era el rey, es el rey del mundo, y bueno, sufrió todo eso por amor a nosotros. Y murió y resucitó. Y Él vive, y por eso nosotros también, los que creen, vivimos por Él. Y también estamos guiadas por el Espíritu Santo que Él nos dejó. Así que, bueno, la gran obra que Dios hizo en su creación, de darle la vida a los que creen. Que creen y creen por fe, como esas personas que vieron que Él caminaba con ellos y todo eso, y todavía no creían. Hay mucha gente que no cree en el Señor, porque no ven, creen ver para creer, pero Él dijo que el que no veía y creía, ese es el que, no me acuerdo en este momento. Bienaventurados los que era no vieron era bienaventurado. Claro, sí. Bueno, eso es el amor que Dios tiene por el mundo, por todo el que crea. Claro, qué bueno, qué impresionante ese amor, ¿no? Pensamos que Dios es perfecto en pureza, ¿no? Que en Dios no hay mancha alguna, ni ningún tipo de corrupción ni pecado, ¿no? Y que Él se haya implicado de esa manera para rescatarnos a nosotros, a seres tan corrompidos como nosotros, ¿no? Cuando aprendemos cómo es Dios y leemos sus mandamientos, su ley, ¿no? Vemos cuánto nos hemos corrompido. Y que Dios haya querido venir aquí, ¿no? E implicarse para rescatarnos, ¿no? Para salvarnos. Y a un precio tan alto, ¿no? Dando su vida. Encarnándose y dando la vida para salvarnos a nosotros. Es un amor que nos deja no tiene límite, maravillados, ¿no? Claro, lo cual muestra una vez más que el Padre es el mayor en esto, que el amor no depende de a quién se dedica, sino de la persona de la que sale. El amor, cuando decimos hacia, no depende de lo que, para que sepamos mirar con los ojos de Jesús, ¿no? Es tener ese amor, ¿no? No depende a que sea. Claro. Lo más vil es que nosotros escojamos amar sin importar la persona, lo que haga o lo que... Sin mirar la perfección y perfección del objeto. Claro. Si como no cuando... somos el sujeto nosotros. Seamos perfectos nosotros. Claro. Importante, ¿no? Pues sí, pues ese es el amor de Dios, que toda la Biblia nos habla de ese amor. Si leemos la Biblia y no vemos su amor, no lo estamos leyendo bien, ¿no? Y esta última misión que Jesús nos dejó
de predicar el Evangelio, tendríamos que hacerlo precisamente movidos por el amor, ¿no? Por el amor a Él y por el amor a las almas, ¿no? Lo mismo que Jesús vino para rescatarnos a nosotros y dio la vida para hacerlo, ese mismo amor, cuando nosotros le hemos recibido a Él en nosotros, ¿no? Pues es el que debería de movernos para salir de nuestra comodidad, ¿no? Y hacer sacrificios, sacrificarnos nosotros, para llevar el Evangelio a otros y poder rescatarlos para Dios, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Es el mismo amor el que debería de movernos, ¿no? Bien, ¿quién más quiere? Una cosita pequeña que yo estaba buscando, no sé dónde. Aquí en el capítulo 9, Uh-huh. a partir del versículo 38, está ahí, pero bueno, sabía que estaba en algún sitio. Dice aquí: el que no es contra nosotros, por nosotros es. Que a veces esto nos viene bien en la vida. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Sí, Marcos 9:40. Sí. Sí. Sí, bueno, a partir de esto. Uh-huh. Sí, simplemente esto, ¿no? ¿Qué te gustaría destacar de allí? Sí, eso. Que a veces en la vida encontramos, pues eso, nosotros a veces tendemos a pensar si una persona es muy cristiana, muy cristiana, o cree en Dios, no cree en Dios, pero aquí lo simplifica, de momento. Yo lo entiendo como, bueno, a mí me viene muy bien, un consejo, ¿no? El que no es contra nosotros, por nosotros es. Esto lo dijo Jesús. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Cuando le dijo, dice: maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos, porque no nos seguía. No era uno de los otros. Y sin embargo iba por ahí haciendo cosas en tu nombre. Y la respuesta de Jesús: que no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Uh-huh. Esto se aplica muy bien a las congregaciones cristianas, ¿no? Que a veces podemos verlas como con rivalidad, ¿no? Como una competencia, y entonces hablar mal de otras iglesias, ¿no? ¿Por qué? Porque no, o si un cristiano se va a otra iglesia, en vez de a la nuestra, pues como juzgarle o criticar la otra iglesia, ¿no? Como si hubiese una rivalidad, ¿no? Entonces esto se aplica muy bien de esa manera, ¿no? Como diciendo, oye, claro, a Jesús le habían dicho: mira, hay otro que está haciendo en tu nombre, pero no está aquí con nosotros. Y Jesús dijo: bueno, pues dejadle, ¿no? No metáis con él. En nuestra humanidad pasa muchas veces, pero si es que este hace esto o lo otro, le decimos que eso lo corrija el Señor. Claro. Muy bien. ¿Qué más? ¿Quién quiere? Marieta. El versículo 14 también me impresionó. ¿De qué capítulo? ¿De qué capítulo? Del 16. Del 16. Sí. Cristo finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de su corazón, porque no había creído a los que le había visto resucitado. Yo ahí veo que los apóstoles, no dice que Jesús les reprochó por su incredulidad, porque a pesar de que los apóstoles pasaron todo ese tiempo que Jesús estaba en la tierra y no se empaparon de todo de lo que decía Jesús, todavía tenían algo de incredulidad, no tenían una seguridad. Yo digo porque ellos pasaban con él, viendo, andando, todo allí. Y sin embargo, al último, y todavía también les dijo que él va a regresar, pero ellos
no tenían esa seguridad. Claro, sería que pensaban que iban a venir, pero no de esa manera, no lo tenían bien claro, por eso ellos estaban inseguros, por eso él les reprocha. Dice, su incredulidad y dureza de su corazón, porque no había creído a los que le habían visto resucitado. Claro, ellos no creían que va a venir, claro, decía que va a venir, pero ellos no sabían cómo se iba a presentar, y cuando se presentó, ellos dudaban también que si es él mismo o no es él. Y claro, eso es lo que yo también me pongo a pensar a veces, de que también a nosotros nos falta mucha fe, mucha convicción de que asegurar de que el Señor, si nos habla aquí en la palabra, es que Él nos está hablando a nosotros, a cada uno de nosotros nos habla, y nosotros tenemos que convencernos, tenemos que poner en nuestra mente, en nuestro corazón, y decir, bueno, Jesús me habla o Dios me está hablando, y si no tengo suficiente fe, pedir, como dice en una parte, pedir esa fe, pedir para que nosotros estar seguros de lo que Él nos habla, porque varias veces, claro, en este mundo a veces tenemos debilidades, a veces tenemos por cualquier cosa, entonces a veces, más sea por una enfermedad, más sea por cualquier cosa, o no tenemos paciencia para esperar, entonces eso es como la duda que se viene a la persona, pero no, ahí Él a todos, como nos ha corregido, reprochado a ellos, también a nosotros nos habla, que debemos tener esa fe, debemos tener confianza en las palabras de Él que nos dice, y así mismo nos manda, mejor dicho, ya después cuando Él ya les ve a ellos, todos ya están ahí, y ya se convencen los discípulos, y ahí es donde que ya les deja la comisión, y ya lo que tenemos que hacer en esta vida, todos, claro, ellos, y también nos pasa a nosotros tenemos también que ir, sea a predicar el evangelio, pues sea toda criatura, ir y predicar en todo el mundo, toda criatura, entonces nosotros también debemos, yo digo, bueno, por mí, no sé por los demás, también poner un poquito más en práctica, claro, en práctica, y procurar hablarles del evangelio, procurar dar ese mensaje, sea que escuchen, sea que lo tomen o no lo tomen, estamos nosotros anunciando la palabra de Dios. Entonces, eso creo que se debería tomar en cuenta desde yo mismo, y aplicar un poco más. Eso es lo que... Qué bueno, sí. Muchas gracias, Marita. Qué bueno. Muy bien, ¿qué más le gustaría destacar algo del Evangelio de Marcos o del capítulo 16? Sí, Jaime. Como aplicando un poquito lo que hemos estudiado en nuestras actividades diarias aquí en la Fundación. Creo que hay muchas cosas que nos pueden aplicar ampliamente. ¿Ya? Lo de que así como Jesús vino a servir, nosotros estamos sirviendo, y pues de cierta manera somos la proyección de la parte cristiana de acá en la iglesia. Entonces, de que es como un
llamado a que tenemos que hacer las cosas cada vez con más amor e irradiar ese amor. Y es una manera de pronto de ir predicando con nuestros actos lo que estamos estudiando. ¿No? Hay situaciones que son difíciles. Por lo menos el jueves pasado tuvimos una musulmana, una joven, que en el momento de la oración ella se salió. Sí. Se le preguntó, no es que mi papá me tiene prohibido orar. Vaya. Ya ves. Así fue la respuesta. Y otros que llegaron y estamos en la mitad de la oración. Están ¿En serio? ¿ya? Los mexicanos. Ya. ¿Ya? Ya. Entonces, yo veía eso y está como que molestarme. Ya. Como, o sea, Claro. la verdad, María les dijo algo, la hija de Emilio, de Joaquín. Sí. Y yo preferí quedarme callado porque dije, no, de pronto voy y les digo de mala manera. Entonces, sí, es como eso y que también dependiendo de nuestras acciones, también tenemos una partecita muy importante que me pareció ahí en el mismo 9:42, en las ocasiones de caer, de que de la manera que nosotros somos, podemos llevar a una persona diferente a seguirnos o a decir, no, yo por allá no voy. Claro. Hace tropezar, ¿no? Sí, podemos ser un tropiezo sin querer. Y muchas veces en ese mismo, digamos, en esa misma mentalidad de que yo estoy haciendo las cosas bien y se nos escapa que algo estamos haciendo bien. No, somos, por condición humana, siempre tendemos a hacer más el daño que el bien. Y muchas veces el orgullo nos lleva a hacer daños irremediables. Sí. Qué bueno. Muchas gracias, Jaime. Un comentario, sí. Muy bien. ¿Alguien más quiere aún aportar algo del estudio de Marcos? Todos a la vez, por favor. Yo ya resaltado algo que para resaltarlo habría que resaltarlo todo. Pero yo quería leer el versículo 16, capítulo 16, ¿no? Que dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, ¿no? Que él habla también de condenación, ¿no? Lo importante de uno tener fe en que Dios está, que Dios existe, ¿no? Que Jesús no es una lectura allí pasajera, sino que Él está en nuestras vidas y nosotros le llamamos. Le llamamos. Porque a nosotros, como dice el hermano Jaime, nos puede más la parte humana, ¿no? Y yo veo en lo que él habla que en realidad mi Dios está orando en él, porque él no va a caer en provocaciones, porque la fundación es algo que es como una escuela. No es una escuela, tú vienes a servir, pero también es una escuela para tú controlar tus emociones y Dios, el Espíritu Santo, te ayuda a lograr eso, ¿no? A que nadie te quite esa paz la paz que tienes que tener, pero esa paz la consigues con el Espíritu Santo, es lo que yo entiendo, ¿no? Sí. Porque uno de humano no es posible, para mí no es posible.
eso es lo importante de tener fe en que Dios está y que Dios no nos va a dejar, que si lo llamamos, Él va a estar con nosotros. Si estemos pasando la cruda, en enfermedad, en lo peor, Él siempre va a estar delante de nosotros. Y eso es lo que quería resaltar. Y las personas pues, que no creen, imagínense, serán condenadas. Y es triste, a mí me da tristeza eso cuando uno trata de hablarle de Dios a una persona y te rechaza, ¿no? Más que todo con familiares o hasta con mi misma mujer, que ella cree, pero creen a su manera, creen, pero pues viven sin juzgarla, ¿no? Sin juzgarla a ella, porque yo no, lo que es muy fácil juzgar a otras personas es lo más fácil, yo no estoy para juzgar a nadie, eso que lo juzgue Dios. Alex, quería decir. Gracias a Dios. Bueno, muy bien. Muy bien, bueno, ¿algún último aporte? Y ya a lo último, que Dios venga y los que están bautizados y están cumpliendo con los mandamientos que Él nos dejó. Y cuando ya los otros no, pues yo, porque no creen, nosotros le hemos predicado y todos, yo llamo a mi hijo y le digo, si yo voy, pero no lo ha hecho. Entonces, yo voy, pero así nomás. Sí. Hay que leer la Biblia y los mandamientos. Si los apóstoles que estuvieron con Jesús ahí, ellos dudaban de él, no, y él era bien con todo, el orgullo, la vanidad, todo eso. Él era muy sumiso a todos. Entonces, así uno tiene que ser con la gente. Predicarles. Yo les he predicado, sí, yo digo a la iglesia, yo tengo la Biblia, pero casi me da pereza, me da sueño. No. Sí. Que si nosotros no lo vemos, pero lo sentimos. Yo estuve enferma, con la presión alta, con el azúcar, y ya gracias a Dios y a Él me sanó. Yo ya no tomo pastas, para nada. Y yo digo que fue bien, porque si no... Claro, gracias a Dios. Y ya me he engordado, ya estoy mejor. Qué bueno, gracias a Dios. Sí. Muy bien. Bueno, paramos aquí la grabación, pero fuera del micrófono, si alguien más quiere decir algo, pues...